El siguiente episodio no es apto para todo público. Se solicita discreción. Yo conocí a esa mujer cuando empecé a trabajar como chofer de un autobús. Era un transporte de personal para una sola empresa. Recuerdo que debía cubrir una ruta bastante amplia. Debido a esto, diariamente de lunes a viernes, yo tenía que madrugar para que, siendo las 5 de la mañana, ya estuviera recogiendo a los primeros pasajeros. Aún recuerdo cuando la miré por primera vez, toda abrigada y cubierta hasta la cabeza. Hacía mucho frío. Lo único que tenía descubierto era la cara. Pero eso sí, aunque ella anduviera toda tapada, pude ver que su rostro era hermoso. Tenía unos ojos grandes y unas pestañas tan bonitas que la hacían ver aún más chula. Su boquita pintada y en general bien maquilladita. Tanto que no me quería ni imaginar a qué hora debía despertar para arreglarse y verse así de chula. Ese día, de inmediato se dio cuenta de que yo no era el mismo chofer de siempre, así que para no quedarse con la duda, y tal vez equivocarse, me preguntó antes de subirse. «Buenos días, joven. ¿Usted va para la ensambladora que está por la ermita?» «Sí, señora. Súbale porque si se queda ahí se va a congelar». «Sí, ¿verdad? Qué frío que hace aquí. Disculpe la pregunta. ¿Es su primer día?» «¿Qué comes que adivinas, chula? Pero toma asiento, por favor, que ya tengo que arrancar». Para recoger a los siguientes pasajeros, aún faltaban algunos minutos, así que tuvimos un momento tranquilo para platicar mientras conducía. De esta manera fuimos rompiendo el hielo. Entonces le pregunté su nombre, y aunque yo ya traía una lista de pasajeros a los cuales debía recoger en el camino, el escucharlo de su propia voz fue aún más dulce para mí. «Oye, bonita, ¿y cuál es tu nombre? Digo, para rayarte aquí de mi lista». «Me llamo Concepción, pero ¿me puedes decir Conchita?» «Conchita, qué bonito nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Digo, si nos vamos a ver aquí a diario, es mejor saber tu nombre, ¿no?» «Tienes razón, chaparrita. Yo me llamo Axel, para servirte. Mucho gusto, Conchita». El resto del viaje se nos fue volando. Ese primer día platicamos un poco de la empresa para la que trabajábamos, pues en realidad yo no sabía mucho. Solo me dedicaría a llevar y traer al personal. Mis horarios de trabajo eran un poco extraños, a diferencia de los de ella, pues en su caso tenía que trabajar de corrido y yo tenía algunas horas libres entre traslado y traslado. Después de llevar a las personas, solo debía mantener limpio mi camión, y eso era todo. Aunque era un trabajo pesado por las desmañanadas que me iba a poner, también tenía su lado positivo por el intermedio de descanso tan largo. Siendo mi primer día como chofer de ese lugar, yo no sabía en qué ocupar todo ese tiempo libre que me quedaría. Así que en ese momento arranqué el autobús y conduje hasta las afueras de la ciudad, rumbo a un lugar que yo conocía muy bien. Era una zona que, junto con algunos amigos de la escuela, años atrás, habíamos ido a hacer exploración durante una de esas ocasiones en las que decidimos no entrar a clases. Era un sitio muy pero muy tranquilo, aunque a la vez algo tétrico. Estaba rodeado de árboles. Desde afuera podía ver sus paredes cada vez más derrumbadas, destruidas por el paso del tiempo y por el vandalismo. Esta vez decidí no entrar a explorar, un poco por el temor a ir solo y otro tanto por no querer dejar ahí afuera solo al autobús del trabajo. Así que me quedé arriba del camión recostado sobre los asientos, dormitando por momentos, escuchando cumbias bajo la sombra de un árbol. Entonces escuché a lo lejos ruidos que provenían de dentro de aquellas ruinas. Quise suponer que por ahí dentro había jovencitos que, al igual que yo en el pasado, se encontraban haciendo exploración urbana. Estuve ahí por un par de horas recordando aquellos tiempos pasados en los que juntos con mis compañeros de la escuela buscaba fincas abandonadas para explorarlas. Nunca olvidaré la vez que nos pusimos como reto el entrar a un hospital psiquiátrico que estaba abandonado. Fue lo más terrorífico y peligroso que había hecho en mi vida, al menos hasta ese momento, pues
Estando dentro de ese lugar, nos agarró la noche. No encontrábamos la salida, y en aquellos pasillos oscuros, lo único que podíamos encontrar eran objetos y más objetos que evidentemente se trataban de trabajos de brujería. Fotografías con alfileres clavados y hasta frascos llenos de líquido con animales en su interior. Pensaba en todas aquellas locuras peligrosas que solíamos hacer cuando éramos adolescentes. En fin, después de haber estado reflexionando por un largo rato, creí pertinente regresar para comer algo afuera de la empresa antes de que diera la hora de salida de los trabajadores. Esa tarde ya estaba listo para recoger al personal y llevarlos de regreso hacia sus casas. Uno a uno, los trabajadores fueron saliendo. El autobús casi se llenaba, pero no lograba ubicar a Conchita. Obviamente quería seguir con la plática que habíamos interrumpido por la mañana. Además de que me había caído muy bien, esa mujer me había gustado. Fue algo así como amor a primera vista. Pasaron los minutos y ya habían subido casi todos. Solo faltaba ella. Ya estaba pensando que ella no saldría, pues en la capacitación me habían informado que en algunas ocasiones los trabajadores solían laborar horas extras. Así que un poco desilusionado, encendí el motor nuevamente. Y justo cuando iba a poner el camión en marcha la miré salir. Venía cruzando a toda prisa aquella puerta de metal sólido. Se estaba despidiendo de una de las guardias de seguridad que estaban en su trabajo. Al parecer, se había demorado un poco por estar platicando con ella, y a diferencia de cómo la había visto en la madrugada, ahora ella llevaba su abrigo en la mano, traía el cabello suelto, le volaba con el viento y se veía espectacular. Juro que su uniforme le lucía como a ninguna de las trabajadoras de ahí. Era una blusa blanca pegadita al cuerpo y un pantalón de mezclilla clara que se le ajustaba tanto que parecía fundirse con sus caderas, con su cinturita y con sus piernas. Venía sonriendo hasta donde estaba yo esperándola. Entonces subió a toda prisa al camión y me saludó mientras yo la observaba con la boca completamente abierta. Me había impresionado demasiado el mirar su belleza al descubierto. Muchas gracias por esperarme. Es que de verdad que necesitaba hablar con esa muchacha. No te preocupes. Al final de cuentas llegaste justo dentro de los minutos que debía esperar. Conchita se sentó justo frente a mi costado derecho, en el primer asiento, junto a la puerta de ascenso. Me preguntó cómo es que yo estaba y cómo me había ido en el día. Al parecer, ella también estaba interesada en saber más de mí, en conocerme, así como yo quería conocerla a ella. El trayecto de regreso de nueva cuenta se pasó volando, pues como dice aquella canción que escuché una vez, dicen que el tiempo vuela cuando uno la pasa bien. Después de eso, uno a uno los trabajadores fueron bajando del autobús hasta que nos quedamos ella y yo solos a bordo. La plática cada vez se iba poniendo más intensa. Me preguntó qué iba a hacer ahora que terminara mi recorrido. Pues en realidad no tengo nada que hacer. Tal vez solo me vaya a dormir un rato. No estoy acostumbrado a levantarme tan temprano últimamente. No lo hacía desde que andaba en los trailers. Oh, mira, ¿a poco eras trailero? Así es, bonita. Duré algún tiempo trabajando en las carreteras, pero eso de andar en las cachimbas no es lo mío. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso de las cachimbas, Pues son paraderos en las carreteras donde los traileros se reúnen a fumar, a beber y algunos hasta tienen servicios de cariñosas. Pero pues la verdad nunca fue lo mío. Yo sí llegaba a uno que otro de esos lugares, pero solamente a descansar. Uy, pues no sé si creerte. Ya ves que los traileros tienen fama de ser mujeriegos y fogosos con las mujeres, incluso hasta con los hombres, dicen. No, pues ¿qué pasó, Conchita? Yo nunca le entré a eso, aunque sí tenía algunos conocidos que decían que siendo agujero aunque sea de caballero, pero yo no, a mí me gustan las mujeres, y en especial ahorita me gustas tú. Él lo acababa de decir, y casi sin pensarlo,
Le confesé que me había gustado desde el primer momento en que la miré. Ella se sonrojó, y para cuando faltaban apenas algunos minutos para llegar a su destino, me preguntó si podíamos detenernos para platicar otro rato. Por supuesto que sí, Conchita. Faltaba más. Yo también tengo muchas ganas de platicar contigo. Entonces bajé la velocidad. Fui orillando el camión hasta pararme justo al costado de unos sembradíos. Era un camino muy poco transitado, así que no habría problema en que estuviera durante algún rato ahí detenido. Entonces me levanté del asiento y me fui para donde ella estaba. Me senté a su lado y puse mi mano sobre su hombro. Ella se pegó a mi cuerpo y levantó su cara buscando la mía. Nuestras bocas se acercaban cada vez más y más, hasta que ocurrió lo inevitable. Nos besamos. Fue muy intenso, cada vez más y más. A partir de ahí ya no pudimos detenernos. Nos fuimos hasta el fondo del autobús y en el asiento trasero la hice mía. Recorrí cada centímetro de su piel. La sentí con mis manos por dentro y por fuera. Ella se retorcía de placer, y yo no supe cuánto tiempo pasó, pero cuando todo llegó a su clímax, ella me dijo que ya era muy tarde, que debíamos irnos. Entonces encendí el autobús y recorrí el camino que faltaba para poder llevarla a su destino. Pero a pesar de que yo intentaba hablar con ella, se comportaba de una manera muy seria, casi como si le remordiera la conciencia. ¿Y ahora qué te pasa, Conchita? ¿Que no te la pasaste bien? ¿Acaso no te gustó lo que acabamos de hacer? No tengo nada. Es solo que no esperaba que ocurriera algo así. Pues ni yo tampoco, como me lo iba a imaginar. Pero pues creo que no es un motivo para sentirse mal. Al contrario, creo que fue algo muy agradable, muy bonito. Finalmente llegamos, y mientras ella se ponía de pie, yo abrí la puerta del autobús. Pensé que se acercaría a despedirse de mí, pero en lugar de eso, ella simplemente se fue casi sin decir nada, seria, como preocupada por algo. Yo me quedé bastante desconcertado, pues lo que había ocurrido entre ella y yo al menos debía terminar con una plática, aunque fuera breve. Pero lejos de eso, ella salió huyendo sin siquiera darme un beso de despedida. Independientemente de la manera tan fría en la que ella había bajado del autobús, yo me quedé con la ilusión de volver a verla al día siguiente. Estando solo en el autobús, caí en cuenta de que no le pregunté ni siquiera su número de teléfono ni nada. Ella tampoco a mí. Supuse que esto se debía a la seguridad mutua de que nos estaríamos mirando al siguiente día muy temprano. Recuerdo que aquella tarde regresé a casa. Yo aún vivía con mis padres. Ellos ya eran muy ancianos y yo era el único de sus hijos que había quedado soltero. Así que vivía en ese lugar más por apoyarlos a ellos, pues estaba al pendiente de que nada les faltara. Mi madre me preguntó cómo me había ido en mi primer día de trabajo. Yo le dije que muy bien. Después de eso, comí algo y me di un baño. Después procedí a dormirme. Estaba bastante cansado y con sueño. Además, al día siguiente debía pararme de nueva cuenta a las 4 de la madrugada. Esa noche ni podía dormir. No dejaba de pensar en ella, en su carita, en su cuerpo y en la manera en la que habíamos hecho el amor. Para mí era increíble que esto hubiera ocurrido el mismo día en que nos conocimos. Estaba seguro de que era la mujer de mi vida. Empecé a formarme en mi cabeza un futuro a su lado. Me imaginaba teniendo hijos con ella. Creo que con tanto insomnio, para cuando sonó mi alarma, apenas si había dormido un par de horas por mucho, pero debía levantarme. No sé cómo funciona el cerebro humano cuando uno está enamorado, pero juro que ni siquiera tenía sueño. No se me hizo pesado levantarme para nada. Lo único que quería era volver a verla, así que me di prisa para recogerla de manera puntual. Finalmente inicié mi recorrido y, al llegar a su punto de encuentro, ahí estaba ella, nuevamente con un abrigo que le cubría hasta las piernas. Subió al autobús y, mientras yo cerraba la puerta,
ella se acercó a mí y me dio un beso tan intenso como los de la tarde anterior. Quiero disculparme contigo, Axel, por la manera en la que fui ayer. No sabía qué hacer. Estaba confundida. Es que hay algo que no te he dicho, pero creo que no es momento aún. Te lo diré esta tarde cuando salga de trabajar. Al menos me quedé más tranquilo, sabiendo que ella auténticamente sentía algo por mí también. De otra manera, no me hubiera saludado con ese beso en la boca. Durante el trayecto nos fuimos platicando acerca de nosotros. Ella estaba muy interesada en escuchar mis aventuras de cuando yo era trailero. Por lo que podía ver, no daba crédito a que yo fuera una persona tan tranquila. Según su percepción, un trailero debía ser todo lo contrario a como era yo. Pero mi ideología hasta ese momento era el no meterme con la gente, el vivir tranquilo y el respetar a todas las personas por igual. Y si en algún momento hubiera sentido que le faltaba al respeto a Conchita, sin dudarlo me hubiera detenido. Pero por el contrario, ella estaba tomando la iniciativa para esos acercamientos. Si no hubiera sido así, yo no hubiera dado el siguiente paso. Conchita me había dejado en claro que estaba dispuesta a estar conmigo, pues como les platicaba, así lo hizo desde el principio y eso era precisamente lo que me estaba atrapando de ella. Ese segundo día de habernos conocido, llegamos a la empresa. Ahí se bajaron todos y cada uno de los trabajadores. Ella fue la última en descender, y como era de esperarse, se despidió de mí de nueva cuenta, dándome un beso, y antes de bajarse, ella metió la mano a su bolsillo y sacó algo, lo puso en mi mano. Toma, Axel, es para la buena suerte. Cuélgalo en tu espejo retrovisor. Entonces nos vemos en la tarde, ¿sale? Cuando se bajó del autobús, yo miré que era ese objeto que ella me había regalado. Cuando lo vi no logré identificar de qué figura se trataba. Después de observarla me di cuenta de que era algo parecido a una estrella colgada de un hilo negro grueso. Aún sin saber qué era aquello, lo colgué en el espejo de mi camión como ella me lo había sugerido. Ese día pasó muy lento. Esperaba con ansias la hora en que saliera de nuevo de trabajar. No tenía hambre ni ganas de hacer nada, así que regresé un rato a la casa para dormir mientras ella salía. Estando en casa dormí un rato y, después de despertar, comí un poco. Al terminar me di un baño rápidamente, antes de regresar a recoger a los trabajadores. Ahí estuve esperando durante algunos minutos, y ahora fue ella la primera en salir. En cuanto subió al camión, me dio de nueva cuenta un beso, y mientras todos subían, ella me dijo que le daba mucho gusto que hubiera aceptado ese colguije. Me aseguró que de verdad me traería protección, y yo, por supuesto, le creí. Ya estando de regreso, fuimos platicando acerca de ese tema de lo esotérico, de la magia, de la brujería y de la adivinación. Pues si ella me había regalado esa especie de amuleto, era porque creía en esas cosas. Y no es que yo no creyera, ni mucho menos, pues desde chico en casa escuché hablar de ese tema a mamá. Era solamente que yo nunca había tenido en mis manos algo a lo que se le pudiera considerar un amuleto o algo para la buena suerte. ¿A poco tú sí crees en esas cosas, Conchita? Pues un poco. Digamos que yo sé un poco de todo eso de la magia y de la atracción. Ya sabes, cosas de causa y efecto. Qué interesante, ¿verdad, Conchita? Oye, ¿y qué era eso que me querías decir? Ay, al rato te digo, no hay prisa. De hecho estuve pensando y quizás ni siquiera sea tan importante como lo había considerado ayer. Uy, pues cuánto misterio, mujer. Ya hasta me está dando más curiosidad. Esa tarde, de nueva cuenta, ella se miraba muy bien con su uniforme. De verdad que era muy agraciada físicamente. Entonces, la plática continuó por otro rato. Fue de manera muy natural el cómo yo le pregunté que con quién vivía, y cuando ella en lugar de responderme guardó silencio por un segundo y después cambió completamente el tema, yo preferí no insistir más con eso. Oye, Conchita,
Por cierto, ¿tú con quién vives? Uy, pues es una larga historia. No quisiera hablar de eso por ahora. Ella puso una cara triste y yo asumí que ella tal vez había sufrido por la pérdida de algún ser querido con el que ella vivía, o que tal vez algo malo le había pasado. Por eso precisamente no quise seguir con el tema. Pasó un rato más y, de nueva cuenta, ella era la última de las pasajeras que iba a dejar en el camino. Entonces sucedió de nuevo. Nos quedamos solos en el autobús. Esta ocasión, ella se puso de pie y, mientras yo conducía, ella iba a mi lado. Yo me puse pero muy nervioso, pues me costaba trabajo concentrarme. En un momento comencé a sentir que su pierna rozaba mi brazo. Después sentí cada vez más y más cerca a sus caderas. No pude hacer otra cosa que detenerme de nueva cuenta en medio de ese camino solitario, y asegurándome previamente de cerrar bien las puertas, la tomé de la mano y la llevé de nueva cuenta hasta el asiento trasero. Manos me faltaban para tocarla como lo estaba deseando. Fue intensa, furtiva y despiadada la manera en la que mutuamente nos tomamos. De nueva cuenta, no había marcha atrás. No pudimos detenernos hasta que la explosión de sensaciones se hizo presente, como si nos hubiéramos coordinado para arribar juntos al puerto del éxtasis. Esta ocasión, después del acto carnal, ella se comportó de una manera muy diferente al día anterior. Fue cariñosa, me abrazaba y no me quería soltar. Se comportaba de una manera demasiado tierna. Me hacía sentir como si necesitara ser protegida. Entonces, cuando lo creí pertinente, le volví a preguntar acerca de aquello que me quería decir, pues no quería seguir sintiendo esa duda que rebotaba y rebotaba en mi cabeza. Está bien, Axel, te lo voy a decir, pero antes de eso, debes prometerme que me ayudarás de una manera incondicional. Ella sabía que yo estaba embriagado de amor y de pasión, y que estaría dispuesto a decir que sí a cualquier cosa que ella me solicitara. Entonces comenzó a hablar de una manera tan convincente que sus palabras me fueron envolviendo en un segundo. Mira, Axel, espero que no me juzgues porque sé que debí decirte esto desde un inicio, pero te lo diré de una vez, antes de que sea demasiado tarde. Soy una mujer casada, pero antes de que me digas algo, dame la oportunidad de decirte cómo está la situación. Hace mucho que no dormimos juntos. Él me maltrata, me hace trabajar a la fuerza y me quita todo el dinero que gano. Por suerte ya no me ha golpeado, pero te juro que si no lo he dejado es por miedo. Me tiene amenazada. Es un monstruo. Eso explicaba el por qué ella no me había querido decir con quién vivía, y yo lo entendí, y no me importó que ella tuviera un compromiso. De hecho, le creí todo lo que me decía, pues así como describía a su esposo, lo imaginé como un maleante, un vividor, alguien sin escrúpulos que la estaba utilizando para su beneficio propio, de tal manera que me sentí como un héroe al rescate. Me puse a sus órdenes, a sus pies. Quise ayudarla, como ella me lo pidiera, pero no sabía aún cómo. Es decir, no me quería ensuciar las manos y, por lo que pude entender, ella tampoco quería hacerlo. Me dijo que tenía miedo y que necesitaba mi ayuda. Mira, Axel, sé de una manera en que podrías ayudarme a quitarlo del camino. Yo no lo he podido hacer. Tengo miedo. Pero si tú pudieras ayudarme y quisieras hacerlo, te juro que estaría agradecida por el resto de mi vida. ¿A qué te refieres, Conchita? Te juro que estaría dispuesto a acabar con él con mis propias manos. No es necesario. Te digo que yo sé cómo hacerlo, pero de verdad es que me da miedo. Si yo te dijera que con un trabajo de magia negra puedes acabar con alguien, tú me lo creerías. Ella lo sabía. Estaba consciente de que, en ese momento, yo le creería todo lo que ella me dijera. Estaba tan encoñado con ella que hubiera sido capaz de hacer absolutamente todo lo que me pidiera.
así que le respondí con un rotundo sí a todo lo que me pidió, sin saber si lo que estaba a punto de hacer era bueno o malo. Conchita me preguntó si yo conocía algún lugar abandonado. Mencionó un panteón o una iglesia. Yo le dije que sí, pues justo en la carretera que conectaba a mi municipio con una montaña muy turística de la zona, se encontraba aquel lugar abandonado, ese que les comentaba al principio de mi relato. Dentro de ese lugar se encontraba una capilla totalmente destruida por el paso del tiempo. Sin embargo, también le mencioné a Conchita que conocía otro lugar. Le platiqué de aquel manicomio abandonado y también de lo que había visto ahí dentro años atrás. Uy, pues ese lugar está perfecto, Axel. Debe estar lleno de malas energías. Justo es lo que necesito para activar el trabajo que le vamos a hacer a mi esposo. Finalmente, después de estar juntos durante un rato, la llevé a esa parada donde regularmente ella se bajaba. Ya era más tarde de lo acostumbrado. Entonces, unos metros antes de llegar, ella me pidió que disimulara, pues ahí estaba él, su esposo. Seguramente al notar que no llegaba, quería ver si la miraba con alguien más. Entonces lo conocí. Sin embargo, lejos de parecer un monstruo como ella me lo había descrito, más bien parecía un tipo normal, bien vestido. Entonces, ella me dijo algo que nunca se me va a olvidar. No te dejes guiar por las apariencias, Axel. Ahí donde lo ves, así de tranquilito, parece que no rompe un plato, ¿verdad? Pues en cuanto entramos a la casa él se transforma. Por favor, espero que me puedas ayudar. Para el momento en que ella terminó de describirlo de nueva cuenta, ya estaba yo prácticamente frente a ese tipo. Él me miró fijamente a los ojos mientras asentía con su cabeza como saludando y advirtiendo a la vez. Quizás, a lo mejor lo imaginé. Entonces yo hice lo mismo. Hicimos contacto con la vista y en ese momento ella bajaba del autobús, mientras nuestras miradas seguían clavadas entre sí. Solo la puerta cerrándose en medio de nosotros pudo romper esa tensión que se sentía en el aire. Ahora tenía su rostro grabado en mi mente. Esa noche no se me iba de la mente su mirada. Tenía mis dudas acerca de lo que ella me decía, pero aún así decidí seguir con el plan. Cuando Conchita hablaba del trabajo que haríamos, yo me imaginaba que todo lo haríamos juntos, pues no dejaba de hablar en plural. Sin embargo, al otro día, muy temprano, ella me dijo que había llegado la hora de realizarlo, pero cambiando los planes. Prácticamente solo me dijo que me iría guiando para hacerlo todo yo con mis propias manos. Me dijo que ya lo tenía casi todo listo, que lo último que necesitaría sería un animal vivo y unas gotas de mi líquido vital. Entonces yo le dije que sí, que no se preocupara, que para cuando ella saliera de trabajar yo ya tendría lo que faltaba. Ese día mantuve los ojos bien abiertos porque necesitaba ese animal que ella me había pedido. Entonces lo miré. Era un cachorrito que iba corriendo al lado del camino. Después de recogerlo, lo llevé conmigo el resto de la tarde. Entonces ella salió, y al igual que los días anteriores, dejamos a todas las personas y al final ella y yo nos quedamos solos en el autobús. Me dijo que al caer la noche debía ir a ese lugar y que estando ahí dentro debía tomar al cachorrito y abrirlo de la panza. En ese momento, ella me entregó una fotografía de su esposo. Me dijo que ésta debía introducirla en la panza del cachorro, en medio de sus vísceras aún calientes, y después de eso, debía hacerme un corte en la palma de la mano para dejar caer un par de gotas encima de la fotografía. Aunque al conocerlo en persona tuve mis dudas acerca de lo que ella me había dicho previamente, para esa tarde yo ya estaba de nuevo convencido de que él era una mala persona, así que creí estar haciendo lo correcto. La dejé como de costumbre en su sitio habitual. Ya nos habíamos despedido previamente como de costumbre. Al bajar, ella me guiñó el ojo y después se fue.
Yo me regresé a mi casa con todo listo en el autobús, incluyendo al cachorro que no dejaba de chillar, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrirle. Cuando cayó la noche yo estaba muy nervioso, pero no me rajé. Por el contrario, me llené de valor y me propuse hacerlo todo por ella. Entonces subí al autobús y me dirigí hasta aquel lugar. Estaba completamente oscuro. Me alusaba solamente con una vieja linterna de mano. Entré por una apertura que encontré en los alrededores, una zona en la que justo los vándalos ya habían cortado parte del alambrado. En una mochila sobre mi espalda llevaba aquel cachorrito que poco a poco había dejado de aullar. Me adentré hasta lo más profundo de aquel lugar, que seguramente por años no había visto más luz que la de las velas o quizás las linternas que solamente de vez en cuando invadían esa siniestra calma. Entré a una de las habitaciones. Alusé por un segundo hacia las paredes. Estaban repletas de dibujos. En una de ellas pude ver varias formas. Creí haber visto antes una de ellas. Entonces la reconocí. Era la misma que tenía en aquel colguije que Conchita me había regalado tiempo atrás y que llevaba siempre conmigo en el camión colgada del retrovisor. Un detalle muy curioso que para ese momento no cobró mucha relevancia, pues tenía una misión y debía cumplirla. Procedí a sacar cuidadosamente de la mochila a aquel perrito. Ya estaba totalmente calmado. Saqué la navaja de mi bolsillo. Entonces, sin dar detalles, acabé con su pequeña y frágil vida. No puso resistencia. Entonces comencé a abrirlo como si se tratara de una pequeña res, a punto de ser desollada. Sus vísceras aún calientes quedaron al descubierto. Entonces introduje la fotografía de aquel hombre, según Conchita me lo había indicado. Procedí a tomar la misma navaja, apenas limpiada un poco con mi ropa, y me hice un corte lo suficientemente profundo como para dejar caer algunas gotas que se perdieron entre las vísceras y la fotografía, misma que para ese momento ya se encontraba completamente bañada de color rojo. Era un olor muy peculiar, el olor de la muerte. Después de eso, cerré como pude la piel del animal, y ahí lo dejé. No dije nada. Conchita me había dicho que con las intenciones bastaría. Estaba hecho. Era medianoche. Apenas si faltaban algunas horas para regresar de nuevo al trabajo. Solo me dio el tiempo suficiente para regresar a la casa, tomar un breve baño y regresar de nuevo para iniciar mi recorrido habitual. Totalmente sin dormir y aún lleno de cierta euforia, inicié de nuevo mi recorrido, y ahí estaba ella como de costumbre, tan bella, podría decir que más que nunca. Subió y me dio un beso apasionado, y después se sentó frente a mí como de costumbre. Le dije que ya lo había hecho, y tal como me lo había indicado. Después ella sonrió y el resto del camino ya no pudimos tocar el tema, pues no se puede hablar de la brujería abiertamente enfrente de toda la gente. Finalmente llegamos al lugar en el que trabajaba. Ella se esperó como de costumbre hasta el final y, antes de bajarse, me dijo algo que nunca olvidaré. Muchas gracias por el favor. Lo que acabas de hacer por mí, no cualquiera lo haría. Ofrecerte a ti mismo a cambio de acabar con alguien es lo más lindo que han hecho por mí. Nunca te olvidaré. En ese momento no supe qué responderle. Solo la miré bajar lentamente los escalones y perderse en medio de los trabajadores que iban entrando por esa ya conocida puerta de metal sólido. Ese día me sentí bastante extraño, como vacío. No tenía hambre, no tenía sed. Me rogaba a mí mismo para tomar agua, pues sentía mis labios totalmente resecos. Asumí que esto se debía al hecho de no haber dormido toda la noche anterior, aunado a que no dejaba de pensar en lo que había hecho
a ese pobre cachorrito y también a mí mismo al haberme cortado la mano. Además sabía otra cosa. Tenía la duda y la incertidumbre de qué sería aquello que estaría ocurriendo con el esposo de Conchita, pues, al final de cuentas, ese era el fin del trabajo, acabar con él. Ahí como pude, esperé a que pasara el tiempo para poder verla de nuevo y hablar con ella. Necesitaba saber más acerca de lo que acabábamos de hacer, es decir, de lo que yo mismo acababa de realizar. Entonces, estando afuera de su trabajo, miré que fueron saliendo uno a uno los empleados que comúnmente llevaba en el transporte. Esperé el tiempo máximo que debía esperar y ella nada más no salió en ningún momento. Fue ahí cuando comenzaron los silbidos dentro del autobús. Me abrumaban, todos querían que arrancara de una maldita vez, y era comprensible que después de una larga jornada, todos quisieran llegar cuanto antes a sus casas. Entonces, ignorando todos y cada uno de los reclamos, me bajé del autobús y me acerqué a la puerta de su trabajo. Miré a aquella guardia que días atrás había estado platicando con ella. Entonces le pregunté por Conchita. Quería saber si le faltaba aún mucho para salir. Le dije que los pasajeros ya estaban totalmente desesperados por irse. «Uy, joven, Conchita renunció esta mañana. Ya ni la espere». «No puede ser, señorita. Me dijo que esta tarde la vería aquí mismo. ¿Usted de casualidad no sabe dónde podría encontrarla?» No estamos autorizados para dar información de los empleados, joven. Es por seguridad. Ya sabe, reglas de la empresa». «Carajo. Muchas gracias, señorita. Ni modo. Ay, disculpe la molestia». No tuve otra opción que subir de nuevo al autobús e iniciar con el viaje de regreso sin ella. Juro que mientras conducía, me la pasé mirando por el retrovisor del camión, esperando mirarla ahí sentada. Deseaba con todas mis fuerzas que todo se tratara solamente de una broma por parte de ella, que me dijera: «Aquí estoy, por fin vamos a ser felices sin que nadie se interfiera en nuestro camino». Pero nada de eso ocurrió, contrario a lo que yo hubiera querido. Aquel que en las ocasiones anteriores era el penúltimo pasajero, se convirtió en el último. Cuando éste se bajó, yo continué mi recorrido hasta llegar al lugar en el que comúnmente ella descendía. Abrí la puerta del autobús y miré para todos lados. Bajé y le pregunté a cada persona que miraba si sabían en dónde podría encontrarla. Nadie me pudo dar información con base en la descripción que yo les daba. Fue imposible localizarla, a pesar de haber recorrido cada calle de los alrededores. Ella se había esfumado. Pasó algún tiempo y no pude continuar en ese trabajo. Tuve que abandonarlo porque no soportaba el hecho de que ella ya no se subiera más al autobús. Antes de renunciar, tomé lo único que conservaba de ella. Se trataba de aquel colguije que ella me había regalado tiempo atrás y que yo había colocado en el retrovisor del autobús. Como les había comentado, mi madre es muy anciana y ella me preguntaba que qué era lo que yo tenía, que me miraba como espantado. Hasta me dijo que me haría una curación de espanto con un huevo. «Oyes, Axel, ¿pues qué te está pasando, mijo? Oyes, de pura casualidad, ¿no mirarías algo que te haya podido espantar andando por ahí de madrugada cuando te levantabas bien temprano?» «No, madre, todo normal. Lo mismo de siempre». «Pues tú andas muy raro, mijo. A ver, descúbrete el pecho. Vamos a hacerte la curación de una vez». Cuando me desabroché la camisa, mi madre me miró aquel colguije en el pecho. Después de quitarlo del camión, me lo colgué en el cuello y ella se sorprendió mucho. Me dijo que me lo quitara de inmediato. «¿Y ahora? ¿Quién te dio esa cochinada, hijo? ¿Y tú pa' qué te andas poniendo todo lo que te da la gente? Por eso andas todo menso. Ese es un trabajo de brujería para controlarte. Vas a necesitar una buena curada porque esas cosas son muy fuertes, mijo». «Ay, pues, ¿quién te lo regaló?
Una amiga, mamá. Ya no me regañe. ¿Cómo que no te regañe? Pues ¿con qué clases de amigas te andas juntando? Ahorita mismo te me vas a la calle. Lo echas en la coladera de ahí de la esquina, por favor. Después de ir a lanzar ese objeto por el drenaje, regresé a la casa. Entonces mi madre me siguió curando. Yo nunca le dije toda la verdad, pues no me quiero imaginar el regaño que me hubiera metido por andar accediendo a todo lo que esa mujer me pedía, por andar de calenturiento y, sobre todo, por estar con esa mujer que era casada. Nunca pude averiguar cuál fue el final del esposo de Concepción. Nunca pude corroborar que él fuera tan malo como ella me lo decía, porque con sus acciones me dejó algo bien en claro. El monstruo era ella. Hoy en día ya no la extraño, pero la tranquilidad nunca regresó a mí. Me siento perseguido. Sé que lo que hice fue muy malo, y según lo que he investigado, eso se trató de un pacto. Ahora sé que mi alma ya no me pertenece. Eso explica lo hueco que me siento por dentro. Últimamente he ido enfermando. Nunca volví a tener apetito. Si como algo es por obligación. Si bebo, es solo para mantenerme de pie. Pobre de mi madre. Ella es la que está cargando conmigo. A su edad, ella ya no debería tener preocupaciones. Pero con mis penas, sabe que algo hice. Pero no me lo quiere decir, al menos no con palabras. Pero con su mirada de compasión, ella me lo dice todo. Nunca ha dejado de rezar por mí. Constantemente ella me invita a hacerlo, pero para mí ya son solo palabras huecas, frases que no me traen alivio, ni me ayudarán a recuperar el alma. Hoy en día me pasan cosas muy extrañas, cosas que antes no me ocurrían. Por ejemplo, cuando paso por algún lugar en el que se encuentre algún perro, este empieza a aullar al olerme, y esto provoca que los demás también lo hagan. Son aullidos lamentosos y tétricos a la vez. Por las noches siento mucho miedo, algo difícil de describir, desesperante. Es aterrador, pues en ocasiones he llegado a ver gente que entra a mi habitación. Son siluetas oscuras, profundas, como de un par de hombres, pero sin facciones ni definición en su cuerpo. Solamente una mancha negra que camina hasta donde yo me encuentro. Se quedan paradas junto a mi cama. Esto me aterra y no me deja dormir. Hoy sé que ya nada puedo hacer. Sé que vienen por mí y que tarde o temprano me tendré que ir con ellos. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales un like. Suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Déjame por favor tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos y estos me hacen crecer constantemente. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces oficiales en la descripción. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y algunas otras plataformas de podcast. Esto fue Historias de Terror Reales.